Salomón, hijo de David, rey de Israel. Punto. Para entender sabiduría y doctrina, coma, para conocer razones prudentes, coma, para recibir consejo de prudencia, coma, justicia, coma, juicio y equidad, punto y coma, para dar sagacidad a los simples, coma, y a los jóvenes inteligencia y cordura, punto. Oirá el sabio y aumentará el saber, coma, y el entendido adquirirá consejo, coma, para entender proverbio y declaración, coma, palabras de sabios y sus dichos profundos, punto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, punto y coma. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, punto y coma. Y luego dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A muchos les parece complicada la lectura de la Biblia, y a muchos, cuando ya estudiando la Biblia, después les parece complicada la lectura del libro de Proverbios. Pero, ¿sabes en realidad qué es lo que tenemos que hacer primero antes de hacer un estudio? Bienvenido a lo que dice la Biblia Channel, con el estudio punto y coma. En el capítulo anterior de Cerebro de Discípulo, nos centrábamos a que necesitamos ejercitar nuestro entendimiento. Ejercitarlo, hacer ejercicio. Y justamente en esta parte del estudio, punto y coma, ejercitaremos el entendimiento como no tienes una idea. Así que antes de empezar un estudio, recuerda, debes orar y enseguida leer el paso a paso de cada versículo. Pero, ¿cómo saber cuál es el paso a paso? Es simplemente respetar los signos de puntuación. Porque claro, cada signo de puntuación que aparece debería invitarte a reflexionar lo que leíste entre un punto y otro. Entre un coma y un coma, entre un punto y un punto, entre una coma y un punto, etcétera, etcétera. Ahora, entiendo que puede ser un tanto complejo pensar en esto. Así que quédate tranquila, quédate tranquilo, porque lo explicaremos con el primer tema del libro de Proverbios, nombrado Motivo de los Proverbios. ¿Qué nos advierte el significado de ser un lector y, como consecuencia, hacer un hacedor de proverbios bíblicos? Antes, asumiré que ya conoces el significado de una coma, el significado de un punto, pero realmente muy pocos utilizamos el punto y coma. Y explicaremos qué significa este signo, porque estoy casi seguro que no sabes cómo se usa o no lo utilizas. Es normal, no te preocupes. Ahora, escuchemos antes qué significa el punto y coma para algunos de nuestros bros, de nuestras sisters. Pues se supone que el punto y coma es nada más que la continuación de la idea, como terminar algo. Uno empieza y pone, vamos a hablar de X cosa, coma, como tal, coma, punto y coma, y ahí terminamos la idea. Es seguir hablando de lo mismo, pero ya refiriéndote hacia otra dirección. Como cambiando el tema, pero no cambiando el tema. El punto y coma es un signo de puntuación que sirve para generar una pausa entre una y otra palabra y para distinguir entre dos ideas distintas en un mismo párrafo de un mismo contexto. Pues el punto y coma es para acentuar o resaltar alguna oración que quieras expresar. El punto y coma se tiene que poner después de varias comas, porque pues, según esto no es gramáticamente correcto poner muchas comas, entonces pones un punto y coma. O sea, es menos que un punto final, pero es un poco más que una coma. Es como una pausa más larga que le haces como a tu escrito, a diferencia de la coma, ¿no? Que es como luego pasas a la idea siguiente. El punto y coma es como esa pausa larguita. Es lo que me explicaron en algún momento, pero no la ocupo. Están muy cerca, no es que estén erróneos, pero claramente hay muchos usos. El principal uso del punto y coma es diferenciar la causa de la consecuencia.
Ahora, imagínate un texto. Y este texto está dividido en 2 partes. ¿Cuál es la división de ese texto? El punto y coma. Entonces, antes del punto y coma es la primera parte del texto y después del punto y coma es la segunda parte del texto, ¿no? ¿Qué viene en la primera parte del texto? Bueno, pues viene la introducción, el clímax, el desenlace, el resumen, toda la historia. Hasta que llega un punto y coma, que por lo regular está acompañado de un como consecuencia, es decir, por lo tanto. Lo que quiere decir es que nos advierte que gracias a lo anterior, la primera parte del texto, algo bueno o algo malo tendrá como consecuencia. Y se cierra en un punto. Y el punto es el fin del texto, ¿no? Por ejemplo, si diariamente comes saludable a tus horas, duermes bien, horas y te ejercitas, punto y coma, tendrás mejor salud. Hasta este punto, ¿qué te parece? Sencillo, ¿no? Es decir, el ejemplo que tuvimos que recomendar una serie de acciones para que podamos llegar al punto y coma y poder descubrir la consecuencia de lo que anteriormente nos habían comentado. Esto me recuerda a un tema que me piden mucho. ¿Por qué no me doy a entender? Lo explico y simplemente no me entienden. Y seguramente te sientes identificado. Y es que regularmente nos quedamos en la realización de la historia. Y aunque incluso damos detalles muy particulares de la historia, podrían ser detalles absurdos, innecesarios, y que entonces creemos que con esos detalles ya nos estamos dando a entender. Cuando en realidad, punto y coma, cuando en realidad solo nos quedamos en esa primera parte, ¿no? del texto. ¿Qué nos falta para que nos demos a entender? Puedes dar una cantidad grande de detalles absurdos en tu primera parte, no hay problema. Lo que no puedes hacer es dejar inconclusa la historia sin decirnos la consecuencia. De ahí viene punto y coma, ¿no? Que es nuestra problemática, acompañado indiscutiblemente por la consecuencia. Das la historia, punto y coma, das la consecuencia. Por eso es que muchas personas no se dan a entender porque aún no viene la parte importante, que es la consecuencia. La historia es importante, claro, si no, no hay contexto. Pero si no te das a entender, no podemos saber cuál es el mensaje que estás transmitiendo. Otra similitud del punto y coma es muy parecida a la segunda ley de Newton, ¿no? Te la sabes, ¿no? ¿No? Descuida, aquí te la contamos. A toda acción corresponde una reacción. Es decir, si pudiéramos escribir lo que le pasó a Newton con la gravedad, sería gracias al ciclo de crecimiento de las frutas, en específico la manzana. La manzana llegó a su periodo de maduración hasta que se desprendió del árbol. Con lo que no se contaba es que Newton estaba debajo de ese árbol. Como consecuencia, punto y coma, la manzana impactó en la cabeza de Newton. Fácil, ¿no? Ahora, un ejemplo más claro sería este. La humanidad carga en sus genes el pecado y conforme pasa el tiempo, Dios le dio la oportunidad, las herramientas, el pensamiento y el libre albedrío a líderes para demostrar que somos dignos de estar ante Él. Pero al fallar todo el tiempo, tuvo que venir a sacrificar su Hijo Jesucristo para que a través de la cruz, y como consecuencia, punto y coma, tengamos la salvación creyendo en Él, acompañado de sus enseñanzas. Ahora que conoces el significado, escribe en el chat o en la caja de comentarios el texto: Nuestro Dios me salvó, como consecuencia, punto y coma, y escribe esa consecuencia por la cual Dios te salvó. Ahora que ya sabemos el significado del punto y coma, te quiero compartir el significado del primer tema del libro de Proverbios, porque justamente es uno de los libros que nos revela una cantidad impresionante de causas y consecuencias, o de punto y coma. El primer versículo nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Súper importante conocer este primer versículo. Es como si te contaran
el autor de la carátula del libro junto con sus títulos universitarios y tal vez su cargo gubernamental en ese momento. ¿Proverbio qué es? La Real Academia Española señala que es un adagio que busca promover una reflexión. Y un adagio es una sentencia breve que te invita a la reflexión, por lo que la primera parte se llamaría Sentencias morales de reflexión de Salomón, hijo de David. ¿Recuerda que te hablé de sus títulos universitarios? Segunda de Crónicas capítulo 1, versos del 7 al 12. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras, que yo te lo dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, con el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y no solo eso, Dios también le dio riquezas, y fue así como fue rey de Israel. Y este texto de Segunda de Crónicas claramente contesta todo lo que el enunciado del primer verso de Proverbios nos dice hasta el punto. Por lo que a continuación viene toda la experiencia como rey, como sabio y como hijo de un gran rey guerrero. Él será acreedor de relatar la sentencia moral del comportamiento, es decir, el libro de Proverbios. Siguiente parte. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¡Wow! Palabras tan fuertes y que tengo que decirlo, palabras poco comunes en nuestro vocabulario actual. Chécate esto. Las palabras a estudiar son entender, sabiduría, doctrina, conocer, razones prudentes, recibir, consejo, prudencias, juicio, justicia, que no es lo mismo, equidad, de momento está ahí. Esta sería la primera parte de la historia, ¿cierto? ¿Recuerdas? Todo un texto está dividido en dos. Ahora, ¿qué significa en palabras digeribles toda esta primera parte? Porque tal vez vagamente podemos entender justicia, entender, conocer, razón, consejo, etc. La construcción tiene un rumbo. Y que para ello te pediré que puedas acompañar en esta intrarreflexión, con tu papel y pluma, con tu lápiz y cuaderno, o bien, si vienes escuchando este podcast en el coche, en el gimnasio, haciendo las labores, etcétera, etcétera, te invito que en cuanto termines, regreses al minuto 13:50 para apuntarlo y lo veas por ti mismo. Bien, entonces, ya vimos quién escribió los proverbios. Ahora, el segundo versículo dice: para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en esta primera parte? Entonces, entender significa conocer a la perfección. Sabiduría, grado más alto de conducta prudente en la vida. Y doctrina es un conjunto de enseñanzas. Por lo que el versículo 2 nos dice: los proverbios son conocer el grado más alto de conducta prudente por un conjunto de enseñanzas. Excelente, ese es el segundo verso. El tercer verso: para conocer razones prudentes. ¿Qué significa conocer? Pues es adquirir información, sencillo. Razones es la capacidad de reflexionar para llegar a una conclusión satisfactoria. Y prudentes es el comportamiento orientado al bienestar. Esta palabra de bienestar
manténla. La vamos a tener muy presente a lo largo del estudio. Por lo que formándolos es tener información que a través de la reflexión nuestra conclusión nos lleve a un comportamiento orientado al bienestar. Interesante, ¿no? Poco a poco lo estamos desmenuzando. Siguiente verso. Para recibir el consejo de prudencia. Las palabras que son muy importantes es recibir, consejo y prudencia. ¿Qué es recibir? Bueno, es aceptar algo que fue enviado. El consejo es la deliberación o consulta enfocada a conseguir lo que convenga. Prudencias, comportamiento orientado al bienestar. Lo que, si juntamos todo, podría ser aceptar esa deliberación del comportamiento orientado al bienestar que nos fue enviada. Qué interesante, estos primeros 4 versos nos han dejado mucha enseñanza, ¿no? Principalmente el conocer el grado más alto de conducta a través de unas enseñanzas, tener un buen comportamiento, está perfecto. Y continúa, justicia, juicio y equidad. Y ahí viene un tema importante, el punto y coma. Por lo que justicia es el principio moral que lleva a determinar que todos deben de vivir honestamente. Eso es justicia, que no es lo mismo que juicio. El juicio es un estado de sana razón, opuesto a la locura o al delirio. Qué interesante. Y equidad es un acuerdo. La equidad es un acuerdo de un equilibrio que no tenga complicaciones para llegar a ¿dónde? Al bienestar. Lo que nos indica es que este consejo de comportamiento está acompañado de vivir honestamente alejado de la locura, considerando un equilibrio sin barreras para llegar al bienestar. Y de ahí viene un punto y coma. Viene la primera consecuencia de el ser una persona que está orientada al bienestar. Y con todo lo que ya vimos, con todo lo que conlleva. Honestamente, hasta este punto he quedado sorprendido con los primeros 3-4 versículos. Ahora, justo llegamos al punto y coma. Nos está dando todo lo que necesitamos para encontrar el bienestar, ¿no? Como lo decíamos. Por lo que viene aquí a reflexionar hasta aquí lo siguiente. El bienestar es el objetivo. Y para ello nos fue enviado un consejo de comportamiento para vivir honestamente con un equilibrio personal, para así no llegar a la locura. Con esta información que tenemos, la tenemos para reflexionar profundamente y, como conclusión, tener un comportamiento orientado al bienestar. Fíjate qué interesante y con palabras más digeribles y que lo podamos entender. Y por este conjunto de enseñanzas alcanzaremos el grado más alto de conducta. Punto y coma. Ahora, las siguientes palabras clave después del punto y coma son para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos dio la lista de encontrar el máximo grado de comportamiento para tener el bienestar. Pero ahora, cuando lo sepas, ¿qué tienes que hacer? Entregar este conocimiento. Entonces dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, dar, ¿qué es dar? Es entregar. Sagacidad, qué palabra tan interesante, ¿no? Es alguien que prevé y previene amenazas. Eso es la sagacidad. Y los simples, en el contexto bíblico, es que son personas que no tienen ningún valor. Son personas que piensan que no saben nada, que la vida simplemente es irte a sentar y a trabajar o a servir a alguien y listo. Eso es un simple. Jóvenes, esto es un tema muy interesante. Los jóvenes son personas en las primeras etapas de desarrollo. Entonces, aquí vemos a dos personas interesantes. La primera persona no tiene... esta persona siente que no tiene valor de sí mismo. Algo que quiero aclarar, no es así, pero la persona sí lo siente. Y la segunda persona son los jóvenes. Son personas que están en sus primeras etapas de desarrollo.
La siguiente palabra es inteligencia, que inteligencia es saber escoger la mejor alternativa de varias. Y la cordura, fíjate, qué interesante, capacidad de reflexionar responsablemente el comportamiento más cercano al bienestar. Entonces, como consecuencia de haber recibido el grado más alto de conducta, tenemos que entregar el conjunto de pasos del bienestar a las personas que no conocen. ¿Para qué? Para que prevengan amenazas, y a las personas que están en sus primeras etapas de desarrollo tengan la capacidad de reflexionar la mejor alternativa de varias responsablemente para encontrar el comportamiento más cercano al bienestar. Esta parte me pareció increíble porque primero nos indicó que el objetivo está claro, y después ¿qué hacer con ese objetivo? Bueno, nos dice que se lo debemos de dar a un primer público, que son los sencillos y los jóvenes, personas inexpertas, personas que tal vez no quieren aprender o simplemente lo ignoran. Ese es el primer público. Pero ¿qué crees? A continuación nos dice un segundo público, que incluso es un público más difícil, ya está involucrado. Lo veremos a continuación, porque dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Palabras para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces la primera es: oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra oír es percibir sonidos. Listo, no hay más. Y el sabio, que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Y el saber es un conocimiento profundo de una ciencia o un arte. Y aumentar es hacerse mayor la cantidad, ¿no? La intensidad, la claridad, la calidad es hacerse mayor. Lo que quiere decir todo este versículo de este segundo público es que lo anterior, es decir, que este público ya conoce. Por eso es que oirá. Solo percibirá lo ya conocido, puesto al ser un sabio muestra buen juicio, madurez en sus actos, en sus decisiones. Sin embargo, hasta en ellos hará reacción, porque dice: aumentará el saber. Es decir, que tendrá una cantidad de información más amplia y profunda. El siguiente verso: y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué significa esto? Que, bueno, primero el entendido, que tiene grandes conocimientos de una materia específica, de una rama determinada, de un arte, de una ciencia. Adquisición, pues, es prácticamente apropiarse de una constante. Y consejo, la deliberación, consulta, enfocada a conseguir lo que convenga. Ya lo habíamos visto en algún verso anterior. Lo que significa es que hay personas que se han especializado en un conocimiento moral del bienestar en concreto tal vez, y ahora se apropiarán de esta deliberación nueva para conseguir una nueva forma del bienestar, una que tal vez no conocían y que es más compleja, por supuesto. El siguiente verso dice: palabras de sabios y sus dichos profundos. Pero antes de esto, ahora, quiere decir que en la primera etapa del texto volvemos a lo mismo. Ya conocemos el grado de comportamiento más amplio para encontrar el bienestar. Ahora, ya encontramos el bienestar, ¿no? O al menos estamos trabajando en eso, o estamos muy cerca. ¿Qué hay que hacer? Después del punto y coma, nos dice que hay que darlo a los simples y a los jóvenes, nuestro primer público, y hay que darlo a las personas que ya son sabios o que se dicen ser sabios, y a los entendidos, nuestro segundo público. Personas inexpertas y personas expertas en algún tema de bienestar. Lo que Dios enseña aquí es que cuando ya encuentres o estés trabajando con ello, es dárselo a cualquier clase de público, pero hacerlo digerible para el público 1 y hacerlo digerible para el público 2, para que el mensaje de Dios llegue bien. Ahora, el siguiente verso dice: palabras de sabios y sus dichos profundos. Sabios ya habíamos visto, muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Y los dichos, un dicho o frase,
es un conjunto de palabras que dan a expresar algo que no coincide en un sentido literal, pero tiene bastante sentido en un trasfondo. Y profundos es un entendimiento que penetra. Entonces, nos indica que la información de una persona con un buen juicio y decisiones, acompañado de sus reflexiones de alto entendimiento, que no son literales, nos darán un mensaje claro de lo que estará pasando en nuestra vida. Interesante, ¿no? Ahora, el siguiente verso dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y viene un punto y coma. Principio es donde empieza, la sabiduría es el grado más alto de conducta prudente en la vida, y el temor es el sentido específico, fíjate bien, sentido de respeto y asombro. Eso es temor. Y Jehová, claramente, el Eterno, yo soy el que soy, nuestro Dios. Este penúltimo verso es muy intenso porque nos indica que de todo lo anterior, es decir, del grado más alto de conducta, nos llevará al bienestar. ¿Y para qué? Pues dice el versículo, que significa donde comienza el grado de conducta más alto, representa un sentido de respeto y asombro al Eterno, a nuestro Dios. A mí me botó la cabeza durísimo. Gracias a Dios, es eso lo que estamos buscando. Ya está el bienestar, ya encontraste el bienestar, el grado más alto de conducta. Ya lo difundiste al público 1, ya lo difundiste al público 2. ¿Por qué? Ya sabes qué, a quién, por qué, ahora para qué. Pues para dar ese respeto, ese sentido, tengas esa sensación de respeto y asombro a nuestro Dios. Y después, lo contrario al alto más grado de comportamiento son los insensatos. Desprecian la sabiduría y la enseñanza, que es el último verso, y con eso cierra el título. Insensatos, conjunto de personas que no muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones, claramente. Despreciar, considerar que una persona o algo es indigna de su aprecio y demuestran rechazarlo. Y la sabiduría ya lo sabemos, incansablemente, ¿no? Grado más alto de conducta prudente en la vida. Enseñanza, pues transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, hábitos, etcétera, etcétera. Este último verso nos dice: el conjunto de personas que no tienen buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones, todo lo anterior lo consideran que es indigno, es un maltrato. Aquella transmisión de experiencias que conducen al alto grado de conducta es indigno para ellos. Es lo que significa este último verso. Y vaya, estoy muy impresionado porque al final estamos buscando el bienestar todo el tiempo, esa paz. Y qué mejor respetando a nuestro Dios. Ahora, espero que hayas tomado notas de verdad. Esto es muy, muy interesante, porque este estudio nos lleva a un nivel de discernimiento para entender de qué se va a tratar el libro de Proverbios. Ahora, para cerrar, me encantaría que a través de este ejercicio puedas adquirir la importancia del punto y coma. Que a partir de todo esto, todo lo que leas, todo lo que estudies, va a ser una historia partida en dos. La primera parte es el contexto, hasta que llegue al punto y coma, y será la consecuencia. Tal vez tendrán muchos detalles de principio, clímax, desenlace, pero hasta que llegue el punto y coma, para que nos indique la consecuencia de haber aprendido esa historia. Justo como en este primer capítulo del libro de Proverbios, que nos indica de quién viene la sabiduría. Nos da la tranquilidad de lo que necesitamos, y una vez entendiéndolo, a quien hay que dárselo, que son los dos tipos de público de los que hablábamos, de los que no conocen y de los que necesitan más, para poder comprender con experiencia la profundidad del bienestar. ¿Y para qué? Para respetar a Dios. Y quien no respete a Dios simplemente será exactamente lo contrario. Punto y coma. Como consecuencia de este estudio, seguirás recibiendo discernimiento, por supuesto,
ejercitándote, leyendo la Biblia y orando. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste.